A todas y todos, comisionadas y comisionados ciudadanos del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 70, párrafo primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, siendo las 12:05 del día 7 de febrero de 2019, solicito al maestro Hugo Eric Sertuche Guerrero, secretario técnico, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la cuarta sesión ordinaria del Pleno del Instituto, a la cual se ha convocado. Proceda, secretario. Muchas gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este Pleno. Están presentes las comisionadas y comisionados siguientes: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Viviana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rabolloso. Señoras y señores comisionados, les informo que existe el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 17 del reglamento de sesiones del Pleno de este instituto. Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que existe el quórum legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionadas y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por su parte, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 del reglamento de sesiones del Pleno. Secretario, haga favor de proceder a dar lectura del orden del día. Con gusto. El orden del día de esta sesión ordinaria es el siguiente: 1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acta de la tercera sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, celebrada el 30 de enero de 2019. 4. Presentación, análisis y en su caso aprobación de los acuerdos mediante los cuales se actualiza el padrón de sujetos obligados supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. 5. Presentación, discusión y en su caso aprobación de 3 proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante el Info en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales. 6. Presentación, análisis y en su caso aprobación de 63 proyectos de resolución correspondientes a diversos recursos de revisión interpuestos ante este instituto en materia de solicitudes de acceso a la información. Y 7. Asuntos generales. Gracias, señor secretario. Comisionadas y comisionados ciudadanos, está a su consideración el orden del día. Si no hay comentarios, quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el orden del día de la cuarta sesión ordinaria del Pleno de este instituto correspondiente al año 2019. Gracias, señor secretario. El tercer punto del orden del día consiste en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del acta de la tercera sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, celebrada el 30 de enero de 2019. Queda a su consideración el proyecto de acta. Si no hay observaciones, quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. A favor. A favor. A favor. Se aprueba por unanimidad el acta de la tercera sesión ordinaria del Pleno de este instituto. Gracias, secretario. Continuamos con la presentación, análisis y, en su caso, aprobación de los acuerdos mediante los cuales se actualiza el padrón de sujetos obligados supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
y de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, por lo que le solicito al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Gracias. Se presenta el acuerdo mediante el cual se actualiza el padrón de sujetos obligados supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México respecto al Congreso de la Ciudad de México. ¿Quién esté a favor? ¿No quieren manifestarse? Por favor, comisionada Nava, por favor. El comisionado nos… Gracias por se ceder. fue. Es que levantó la mano primero el comisionado Rodrigo. Quisiera comentar aquí respecto a la actualización del padrón del Congreso en la ciudad, resaltar dos cosas. Uno, que celebramos y estamos justo muy contentos de que ya podamos actualizar la incorporación al padrón del Congreso en la ciudad, porque de hecho tiene el mandato constitucional de ser parlamento abierto. Y en ese sentido tiene retos muy interesantes y muy atractivos de tener una representación muy distinta en términos justo de apertura, de transparencia, de acceso a la información. Y el Congreso de la ciudad también recibió, y es parte del acuerdo que estamos por someter a consideración de este pleno, de recibir el archivo histórico de la Asamblea Constituyente de la ciudad, porque lo tuvo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Entonces, digamos, el Congreso de la ciudad es quien recibe ahora toda esa parte de archivo histórico, documental y también electrónico que en su momento se entregó por parte de la Constituyente y posteriormente la Asamblea Legislativa le depositó en el Congreso de la ciudad, en la primera legislatura. Y en ese sentido nada más dejar dos datos que me parecieron bastante interesantes, porque justo el Congreso Constituyente, perdón, la Asamblea Constituyente, determinó, más bien entregó como parte de su archivo histórico documental casi 53,000 archivos, tal cual del acervo documental impreso. Entonces, eso va a ser y tendrá el Congreso de la ciudad que proporcionar información que sea requerida por cualquier interesado sobre ese acervo documental. Y en su caso también la entonces Coordinación de Transparencia y Parlamento Abierto de la Constituyente dejó de forma electrónica casi 13,500 archivos. Entonces tiene un muy buen acervo documental para que cualquier interesado, especialista, académico, cualquiera que quiera accesar a la parte documental de la Constituyente va a poder realizarlo. Y justo en la primera asamblea, perdón, la primera legislatura del Congreso de la ciudad. Entonces, sí quería yo resaltar esa parte, porque justo lo que hemos dicho en anteriores sesiones de este pleno es que va de la mano el acceso a la información con la protección y el trabajo de los archivos que haya y de la generación de los mismos. Entonces, sí quería hacer estos comentarios, pues porque sí estamos viviendo un momento histórico por parte de la ciudad muy interesante y este pleno pues está, o al menos yo, estamos muy contentos por participar en parte de estas decisiones. Es cuanto. Gracias. Gracias, comisionada Nava. Por favor, comisionado Guerrero. Muchísimas gracias, presidente. Sí, un poco, de hecho va en el mismo sentido de lo que señala la comisionada Nava. Es interesante, bueno, de hecho se vive una oportunidad histórica para el Congreso de la Ciudad de México. Recordemos que la reforma constitucional de 29 de enero del año 2016 precisamente crea la primera legislatura de la Ciudad de México, que más adelante el artículo 29 de la propia Constitución local
señala ya la existencia de un Congreso de la Ciudad de México, la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, por lo tanto es una oportunidad histórica. Pero además es una oportunidad histórica por lo que señalaba la comisionada Nava respecto al acervo del Congreso Constituyente. Y en ese sentido me gustaría dar lectura al acuerdo número 5 que estamos precisamente tomando. Corresponde al Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Archivos, el resguardo de los archivos que constituyen el fondo documental de la otrora Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Esto es, toda la información proporcionada hasta el tercer trimestre de 2018. Así como el fondo documental, aquí es precisamente lo que señalaba la comisionada Nava, así como el fondo documental que en su momento generó la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, toda vez que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal era quien resguardaba dicha información. Entonces, todo el acervo documental de la Asamblea Constituyente, para aquellos que somos interesados en el estudio de la Constitución, va a ser bastante interesante, por ser la última Constitución local que faltaba en todo el país y ser una Constitución bastante interesante y con aspectos bastante novedosos. Entonces va a ser interesante para el público en general, para la ciudadanía, para los académicos, poder acceder a este archivo histórico del Congreso Constituyente para precisamente ir estudiando cuáles fueron las iniciativas que se presentaron, cuál era el texto original de la Constitución, la iniciativa presentada, cuáles fueron las modificaciones que sufrió en el camino, cuáles fueron las iniciativas ciudadanas que se presentaron, porque fue un amplio número de iniciativas ciudadanas y que incluso fueron dictaminadas todas ellas. Entonces fue un verdadero ejercicio de Parlamento abierto y en consecuencia también es una oportunidad histórica para el Congreso de la Ciudad de México cumplir con ese mandato constitucional del que señalaba la comisionada Nava, de tener un Parlamento abierto en esta primera legislatura de la Ciudad de México. Es cuanto, presidente. Gracias, comisionado Guerrero. ¿Alguien más? Comisionada Marina, por favor. Presidente, es que nos tomamos el tiempo para poder comentar este acuerdo, ¿no? Todos, porque nos parece muy emblemático, todos los sujetos obligados son importantes, todos en la actualización del padrón tienen un papel, pero en particular nos detenemos a hablar del Congreso porque justamente como ya expresaron los compañeros, pues es emblemático el cambio, ¿no? Pasamos de Asamblea a Congreso y obviamente ya no somos Distrito Federal, sino somos Ciudad de México y ahí hay un tema muy importante en la envergadura pues, federal, ¿no? Y adicional, el trabajo que se hizo en la Asamblea Constituyente pues tiene gran valor y cobra sentido con acceso a la información porque la propia ley nos dice, y me atrevo a, digamos, a mencionar el párrafo en el artículo 2, que toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es un bien común del dominio público. Y eso creo que tiene un peso en lo de archivos, pues que al final es de las personas, es de todos nosotros, no es de los servidores públicos ni de las legislaturas que van pasando, sino es un bien común de todos, un poco como decía el comisionado Rodrigo, todos estamos interesados en saber cómo se construyó nuestra ciudad, ¿no? Y en la propia ley orgánica del Congreso dice, también esto se cita en el acuerdo, que será el Congreso ya el responsable de recibir a la Asamblea Legislativa su patrimonio, recursos materiales, atención de asuntos, funciones, incluyendo memorias, oficios, comunicaciones y todo aquello que permita al Congreso de la Ciudad de México el desarrollo y continuidad, muy importante la palabra continuidad, de las obligaciones, facultades y atribuciones, que explicaba la comisionada Viviana la vez anterior, ¿no? Los que nos siguen, y lo digo así para que nos vean cada miércoles como comercial, el tema de que es muy importante no perder las obligaciones de transparencia, ¿no? Entonces, esa es la razón. También agradecer que está con nosotros en el interés la titular de la Unidad de Transparencia del Congreso, que está aquí la licenciada Judith Minerva también, interesada en el tema de su propio Congreso, que va a seguir con Unidad de Transparencia, y su labor es muy importante. Siéntanse los sujetos obligados y los ciudadanos que el Instituto es un ente que sirve a todos, ¿no? Y en esa labor estamos haciéndolo, ¿no? Muchas gracias, es cuanto. Gracias, comisionada Marina. Comisionada Peralta, por favor. Gracias. Buenos días a todos y a todas los que están presentes, a los que nos acompañan también vía remota y pues desde luego a compañeros comisionados, buenos días. Creo que todo esto que acaban de comentar es muy, muy interesante y muy importante que quede remarcada la necesidad de llevar a cabo esta adecuación en el padrón y las particularidades que en este caso tiene el Congreso. Y creo que nos salió muy bien hacerlo además en esta semana que se conmemoró la promulgación de nuestra Constitución
que cumplió 2 años, ¿no? que se promulga esta Constitución local, en la misma fecha pues que también se conmemora la promulgación de nuestra Constitución federal, ¿no? Entonces, en este marco es muy importante que a 2 años de que se llevó a cabo el trabajo del Congreso Constituyente, que después dio pauta al ahora Congreso de la Ciudad de México, que es el nuevo sujeto obligado, se establezca su inclusión como sujeto obligado, que creo que nos estamos tardando un poco, pero bueno, sabemos que todo llevó su paso, ¿no? Y que eso justificaría que estemos en tiempo de hacerlo, ¿no? Y lo importante es que además en este tiempo, y sobre todo resaltando las obligaciones que adquiere el nuevo Congreso como sujeto obligado, heredando aquellos trabajos del Congreso Constituyente y también de la extinta Asamblea, es importante recordar que para conservar la memoria histórica de todos estos acontecimientos que conmemoramos cada año, hay que ir guardando los papeles y los documentos que la recuerdan, porque si no, entonces se van convirtiendo solo en fechas, ¿no? Que con el tiempo no están documentadas, y el acceso a la información y los archivos van de la mano con esto y facilitan. El cumplir entonces con estas obligaciones implica que cada año que conmemoremos un aniversario más de la promulgación y de la instalación de sujetos obligados como el Congreso, sea algo que festejar, que haya realmente una memoria que estar recopilando para las futuras generaciones y sobre todo para garantizar el acceso a la información. Entonces me parece muy relevante que acuerdos como este se mencionen, porque lo que se está haciendo aquí, y eso debe ser consciente el propio Congreso, no es solamente cumplir con obligaciones de transparencia, sino además preservar la historia de la Ciudad de México. Una historia que, como bien lo mencionaron ustedes tres, ha pasado en estos 2 años de una manera significativa que, entre otras cosas, implica documentarlo y estarlo informando, ¿no? Entonces, de esa manera, pues me parece que, les decía, no lo planeamos, pero nos salió así, ¿no? Y coincidió con esta fecha tan importante en la que pues también cada año entonces tendremos que conmemorar que como sujeto obligado fue inscrito por estas fechas el Congreso, ¿no? Y las obligaciones que tiene al respecto de cumplir con esa preservación y esa memoria histórica que será tan importante para las futuras generaciones. Lo es ya para nosotros y lo será para las futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Pues yo también sumarme, al igual que ustedes, a este reconocimiento que se hace como parte de nuestra labor institucional y nuestro compromiso democrático también frente a la ciudad. Finalmente, esto tiene que ver con una serie de impactos institucionales que tuvieron origen, como ya ustedes bien lo mencionaron, frente a las grandes transformaciones democráticas, jurídicas y políticas en la Ciudad de México. Por lo que, además, la especial característica que tiene el Congreso, el nuevo Congreso de la Ciudad de México, por ser parte de uno de los poderes de la capital. Este acto representa, por supuesto, con un ánimo institucional, vincularnos y coordinarnos de manera estrecha con ustedes, sí, con un ánimo democrático, institucional, pero también de memoria y de preservación de la memoria histórica de la capital. Por lo que los principios que nos rigen tendrán que ser respetados y tendrán que ser cumplidos por cualquier ente que sea obligado en función de nuestras leyes, de nuestra propia Constitución, por lo que yo también celebro y me sumo a lo manifestado por ustedes en esta mesa. Con esta actualización cumplimos, insisto, el impacto de corte democrático que amerita el Congreso de la Ciudad de México. Así que gracias también a la titular de del Congreso que está aquí con nosotros en materia de transparencia, por formar parte también de este momento histórico. Muchas gracias a todas y todos. Si no tienen observaciones. Señoras comisionadas, señores comisionados, aquellos que estén a favor con el acuerdo mediante el cual se actualiza el padrón de sujetos obligados supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos
obligados también de la Ciudad de México respecto al Congreso de la Ciudad de México. Sírvanse a manifestar. A favor. A favor. Se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Proceda con la exposición del siguiente proyecto de acuerdo, mediante el cual se actualiza el padrón de sujetos obligados respecto al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Claro que sí, se presenta el acuerdo mediante el cual se actualiza el padrón de sujetos obligados supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México respecto al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Comisionadas y comisionados, queda a su consideración el proyecto de acuerdo presentado. Sí, comisionada Marina, por favor. Solo abonar en el caso de este acuerdo, por tratarse de sindicato, me gustaría resaltar, es un tema… perdóname, ya votamos, ¿no? Perdóname, en el del info, perdóname, ya me adelanté. Comentarios a favor. Secretario, por favor. Señoras comisionadas, señores comisionados, aquellos que estén a favor con el acuerdo mediante el cual se actualiza el padrón de sujetos obligados supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México respecto al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sírvase a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado. Gracias, secretario. Proceda con la exposición del siguiente proyecto de acuerdo, mediante el cual se actualiza el padrón de sujetos obligados respecto al Sindicato de Trabajadores del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Se presenta el acuerdo mediante el cual se actualiza el padrón de sujetos obligados supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México respecto al Sindicato de Trabajadores del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Ahora sí, señor presidente. Comisionadas y comisionados, queda a su consideración el proyecto de acuerdo presentado. Comisionada Ahora sí, señor presidente. San Martín, por perdón, favor. y acelere. No, simplemente quería yo comentar aquí en la parte del sindicato, porque como se trata de sindicatos, pues, al final, como el tema de partidos políticos, son sujetos obligados directos. Eso es lo único que quería yo resaltar. La Ciudad de México se ha caracterizado porque, a diferencia de a nivel federal, estos han sido sujetos inmediatos y directos de origen, ¿no? Y eso un poco en las entidades federativas. Y sí es importante resaltarlo porque, aunque se trata de un sindicato, así iremos votando el resto. Son sujetos obligados, tienen que cumplir las distintas obligaciones, igual que partidos políticos, igual que universidades. Normalmente, a nivel federal, se rendía cuentas antes a través de los entes que tenían el sindicato, ¿no? Lo cual no te permitía tener todas las mismas obligaciones. Entonces, por eso era resaltar ese caso, que perdón que me anticipé, y en realidad solo mencionar ese cumplimiento de obligaciones que tienen que hacer como sujetos directos, ¿no? Cosa que la Ciudad de México en sus leyes han sido vanguardista. Gracias, es cuanto. Gracias, comisionada San Martín. ¿Alguien más? Secretario, consulte en votación la aprobación del acuerdo, por favor. Señoras comisionadas, señores comisionados, aquellos que estén a favor con el acuerdo mediante el cual se actualiza el padrón de sujetos obligados supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México respecto al Sindicato de Trabajadores del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, sírvase de manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado. Muchas gracias, señor secretario. Ahora proceda con la exposición del siguiente proyecto de acuerdo, mediante el cual se actualiza el padrón de sujetos obligados respecto al Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón, Agencia de Atención Animal, órgano regulador de transporte, Fideicomiso Público de la Zona Santa Fe y Proyecto Metro. Gracias.
Se presenta el acuerdo mediante el cual se actualiza el padrón de sujetos obligados supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México respecto al Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón, la Agencia de Atención Animal, el órgano regulador de transporte, el Fideicomiso Público de la Zona Santa Fe y el Proyecto Metro. Gracias, secretario. Comisionadas y comisionados, queda a su consideración el proyecto de acuerdo presentado. Comisionada Peralta, por favor. Gracias. Yo quiero hacer un comentario en relación con la aprobación de este acuerdo para registrar como sujetos obligados a estos entes, destacando que es importante mencionarlos ahorita para que queden en la memoria de las personas y sepan en momentos como los que estamos viviendo en esta ciudad que hay este tipo de sujetos obligados a quienes consultar. Por ejemplo, una de las cosas que nos ha causado mucho revuelo últimamente es el tema de la movilidad y los diversos aspectos que está adquiriendo. Por ejemplo, ya estamos pensando en patines, estamos pensando en las bicicletas, ya es una realidad desde hace un buen rato. Ha generado ahí una serie de conflictos, la convivencia entre el uso de este tipo de transportes y se acaba de anunciar apenas igual la posibilidad del cable, ¿no? del transporte de cable en 4 rumbos de la ciudad, que se caracterizan sus terrenos por ser zonas de barrancas, ¿no? o de difícil acceso, y el tema del cable y bueno. Menciono todo esto porque, como verán, el tema de la movilidad está siendo muy sui generis en nuestra ciudad, ¿no? Y es un aspecto que pues nos preocupa mucho en la ciudad podernos trasladar de una manera más eficiente y demás. Entonces resulta que de la mano de este tipo de políticas y cosas que se están implementando por la necesidad de movilidad en la ciudad, pues surgen sujetos obligados como estos, a los que la ciudadanía es importante que sepa que estos sujetos obligados a ellos pueden acudir, están ya registrados como tal en el padrón y esto implica que se les pueden hacer todo tipo de solicitudes, que se les puede preguntar todo aquello que está generando ahorita incertidumbre, dudas y demás circunstancias relacionadas con esto, ¿no? Cómo van a funcionar, cómo están constituidos, qué planes y proyectos se tienen, en fin. Todo esto es información que ayuda y que por eso es importante para nosotros. Ahorita un primer escenario es registrarlos como sujetos obligados, pero ese registro a su vez implica una serie de obligaciones que contraen derivados de la propia Ley de Transparencia y de las propias normativas que los generan. Entonces, por eso quise hacer el comentario y destacar pues que se encuentran aquí el Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón, ¿no? Que es algo que, pues les decía, ya las bicicletas son una realidad en nuestra ciudad, pero es importante comenzar a regular este tema y hay un fondo que se dedica a la atención de esto y al cual van a poder acudir como sujeto obligado, que ya además deberá cumplir con todas las obligaciones al respecto. También está el órgano regulador del transporte, ¿no? Que también supongo que nos va a poder dar mucha luz al respecto, y también está pues el tema del proyecto Metro, ¿no? Que el Metro sabemos que es nuestro medio de transporte por excelencia, ¿no? Y que la verdad, bueno, pues este sujeto obligado es de suma relevancia su actividad y que sea conocida. También se encuentra el Fideicomiso Público de la Zona Santa Fe, una zona que también se ha desarrollado muchísimo, ¿no? Con todas las implicaciones ecológicas, y aquí viene un tema ecológico al respecto, donde también es importante saber el impacto que tiene este tipo de desarrollo en las afueras de nuestra ciudad, que desde luego que sabemos que es económicamente muy provechoso, pero que, bueno, pues también tiene muchos impactos, entre otros temas, pues los que acabo de mencionar hace ratito, el transporte, ¿no? O sea, para poder llegar a zonas que se desarrollan en la periferia de nuestra ciudad, pues será necesario también ir de la mano con todo esto. Entonces, conocer también cómo funciona este fideicomiso de la zona Santa Fe es muy importante por la cantidad de recursos públicos que a su vez se llevan a cabo ahí, ¿no? Y finalmente, y porque también incluye un tema novedoso al respecto, pues el tema de la Agencia de Atención Animal, ¿no? O sea, aquí entramos también con una cuestión ecológica, con un tema que también ya nos preocupa mucho en la ciudad, el tema de nuestros animalitos, ahora sí que todos los animalitos que
que tengamos, no solo las mascotas caseras, ¿no? Entonces, bueno, es algo interesante en lo que también debemos de aprender si nos encanta andar paseando a nuestros perros, a nuestros gatos o a todas nuestras mascotas, ¿no? Saber qué tipo de mascotas inclusive podemos tener, ¿no? Porque habemos vecinos que tienen ahí unas mascotas medio raras, ¿no? Y sabemos que eso en una ciudad, en un edificio, en una zona habitacional igual y no puede ser, ¿no? Entonces, conocer que la ciudadanía sepa a través de todos estos mecanismos, un tema como ayuda también a la mejor convivencia y a estar informados, que esa es la finalidad de que existan este tipo de padrones, este tipo de obligaciones de transparencia que tienen que cumplir sujetos obligados como estos, que se crean con esas finalidades de atender esas necesidades que se van dando en la ciudad, derivado de todos estos temas ambientales, de movilidad, de animales, de cuidado de todos los animales, y en fin. Entonces, todo esto va de la mano, ¿no? Todo esto va de la mano con lo que vamos teniendo, vamos viviendo en una ciudad como la nuestra, y pues generar también este tipo de sujetos obligados con todas estas cosas que tienen que cumplir, pues ayuda a que tengamos esa mayor información, que esa es nuestra finalidad, al final de cuentas, ¿no? Entonces, por eso quise hacer el comentario al respecto, destacando de quiénes se trataba, porque igual luego se pierden en el listado de sujetos obligados, ¿no? Y ahí quedan, y luego las personas pues no saben exactamente a quién recurrir. Entonces, por eso ha sido también importante a lo largo de estos acuerdos en los que hemos estado actualizando los padrones, ir comentando quiénes son, de qué se tratan, por qué son nuevos sujetos obligados, o si ya estaban, por qué los estamos subiendo apenas, en fin, ¿no? Entonces, creo que esa era la relevancia del comentario. Muchísimas gracias. Perdón por el tiempo, gracias. Muchas gracias, comisionada Peralta. ¿Alguien más? Secretario, consulta en votación la aprobación del acuerdo. Gracias. Señoras comisionadas, señores comisionados, aquellos que estén a favor con el acuerdo mediante el cual se actualiza el padrón de sujetos obligados supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México respecto al Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón, la Agencia de Atención Animal, el órgano regulador de transporte, el Fideicomiso Público de la Zona Santa Fe y el Proyecto Metro, sírvanse de manifestar. A favor. A favor. Se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado. Gracias, señor secretario. El quinto punto del orden del día consiste en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante el Info en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales, por lo que le solicito nuevamente al maestro Huerix Artuche Guerrero proceda con la exposición correspondiente. Comisionadas y comisionados, está a su consideración dos proyectos de resolución en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales con el sentido de modificar. Son los expedientes 066 diagonal 2018, 068 diagonal 2018, con el del sujeto obligado, Secretaría de Seguridad Pública, en el sentido de modificar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvanse de manifestarlo. A favor. A favor. Se aprueba por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales con el sentido de revocar y se da vista al no haber atendido el requerimiento realizado por este instituto, y es el expediente 067 diagonal 2018 de la Secretaría de Seguridad Pública, con el sentido revocar y se da vista al no haber atendido el requerimiento realizado por este instituto. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse a manifestarlo. A favor. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. El siguiente punto del orden del día consiste en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución correspondientes a diversos recursos de revisión interpuestos ante este instituto en materia de solicitudes de acceso a la información, por lo que le solicito nuevamente a la Secretaría Técnica proceda con la exposición correspondiente.
Gracias. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución en materia de solicitudes de acceso a la información con el sentido de sobreseer por improcedente y por quedar sin materia. Es el expediente 2022, diagonal 2018, del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, con el sentido, repito, de sobreseer por improcedente y por quedar sin materia. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvase en manifestar. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, están a su consideración dos proyectos de resolución en materia de solicitudes de acceso a la información con el sentido de sobreseer por improcedente y revocar los expedientes 2026, diagonal 2018, de la Secretaría de Seguridad Pública y el 2143, diagonal 2018, de la Alcaldía de Coyoacán. Repito, en el sentido de sobreseer por improcedente y revocar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración 11 proyectos de resolución en materia de solicitudes de acceso a la información con el sentido de sobreseer por quedar sin materia. Son los expedientes 2044, diagonal 2018, de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, los expedientes 2065 y 2066, diagonal 2018, ambos, de la Alcaldía de Benito Juárez, el expediente 2139, diagonal 2018, de la Alcaldía de Iztacalco, el expediente 2010, diagonal 2018, de la Alcaldía de Iztapalapa, el expediente 1975, diagonal 2018, de la Alcaldía de Tlalpan, el expediente 1865, diagonal 2018, de la Alcaldía de Xochimilco, el expediente 2185 del Fideicomiso Museo del Estanquillo, el expediente 2062, diagonal 2018, del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, el expediente 2131, diagonal 2018, de la Secretaría de Obras y Servicios, y el expediente 2201, diagonal 2018, del Sindicato Democrático de los Trabajadores de la Procuraduría Social del Distrito Federal. Estos 11 proyectos, repito, en el sentido de sobreseer por quedar sin materia. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvanse manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. A favor. 11. Es que Benito Juárez. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 4 proyectos de resolución en materia de solicitudes de acceso a la información con el sentido de confirmar el expediente 2137, diagonal 2018, de la Secretaría de Seguridad Pública y los expedientes 2032, 2063 y 2071, todos de diagonal 2018, de la Secretaría del Medio Ambiente, con el sentido de confirmar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvanse manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 16 proyectos de resolución en materia de solicitudes de acceso a la información con el sentido de modificar el expediente 2116 de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, el 2051 y 2052, diagonal 2018, de la Alcaldía Benito Juárez, el 2231, diagonal 2018, de la Alcaldía Iztapalapa, el 2048, diagonal 2018, de la Alcaldía de Tláhuac, el 2129, diagonal 2018, de la Alcaldía Venustiano Carranza, el 2061, diagonal 2018, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el 2040, diagonal 2018, del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, el 2047, diagonal 2018, de la Secretaría de Administración y Finanzas, el 1976 y 2056, diagonal 2018, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el 2159, diagonal 2018, de la Secretaría de Seguridad Pública, el 2028, diagonal 2018, de la Secretaría del Medio Ambiente,
el 2148 y 2235, ambos diagonal 2018, del Sistema de Transporte Colectivo, y el 1961, diagonal 2018, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, todos en el sentido de modificar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvase de manifestarlo. Adelante, comisionada Peralta, por favor. Gracias. Yo estoy a favor de todos, solo quisiera pedir abstenerme de votar en el 1961. Adelante, para que se registre, señor Para secretario. que quede constancia, por favor, que en ese no me abstengo de emitir mi voto. ¿Sí? Muchas gracias. Adelante, señor secretario. Bueno, se aprueba por unanimidad todos excepto el 1961 con la abstención de la comisionada Peralta, los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 14 proyectos de resolución en materia de solicitudes de acceso a la información con el sentido de revocar el expediente 2106, diagonal 2018, y 2110, diagonal 2018, de la Alcaldía Benito Juárez, el 2108, diagonal 2018, de la Alcaldía Gustavo Amadero, 2151, diagonal 2018, de la Alcaldía Iztapalapa, el 1850, diagonal 2018, de la Alcaldía Xochimilco, 2147, diagonal 2018, del Congreso de la Ciudad de México, 1950, diagonal 2018, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 2141 y 2034, ambos diagonal 2018, del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, el 2080, 2082, 2084, 2086, 2088, 2090, 2092, 2094, 2096 y acumulados todos diagonal 2018 del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, el 2120, diagonal 2018, de la Secretaría de Movilidad, el 2002, diagonal 2018, de la Secretaría de Seguridad Pública, el 1986, diagonal 2018, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y el 2009, diagonal 2018, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Estos 14 proyectos con el sentido de revocar. Adelante, comisionada Nava, por favor. Gracias. Quisiera referirme al archivo 2147, diagonal 2018, sobre información que tendría que proporcionar el Congreso de la Ciudad, porque justo es un ejemplo de una solicitud de información que requieren sobre, en materia de la constituyente, del trabajo de la constituyente, y concretamente sobre lo que se trabajó en la Comisión de la Carta de Derechos en materia de trabajo sexual. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo es súper necesario tener justo los archivos documentales ordenados, el acceso a la información garantizada, y esta determinación y sentido del recurso que vamos a someter a votación va en ese sentido, de que el sujeto obligado, en este caso ya el Congreso de la Ciudad, proporcione esa información del archivo documental de la Asamblea Constituyente. Es cuanto. Gracias, comisionada Nava. Adelante, señor secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución en materia de solicitudes de acceso a la información con el sentido de revocar y se da vista toda vez que no remitió las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas por este instituto, y son los expedientes 2081, 2083, 2085, 2087, 2089, 2091, 2093 y 2095, acumulados todos diagonal 2018, del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, con el sentido revocar y se da vista toda vez que no remitió las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas por este instituto. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse a manifestar. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado.
Comisionadas y comisionados, están a su consideración 14 proyectos de resolución en materia de solicitudes de acceso a la información con el sentido de ordenar y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de respuesta. Son los expedientes 0100, diagonal 2019, de la Alcaldía de Coyoacán, 2347, diagonal 2018, de la Alcaldía Gustavo Madero, y los expedientes 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 53, 85, 87 y 128, todos diagonal 2019, de la Alcaldía Xochimilco, en el sentido de ordena y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de respuesta. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución. Perdón. Comisionada Nava, por favor. Un comentario muy breve, sobre todo para concentrar, o sea, estamos atendiendo distintos recursos de revisión y tenemos el caso igual de las alcaldías de proporcionar información en 32 casos, entonces igual como otras sesiones de pleno que hemos tenido, de combinar a las alcaldías con las nuevas administraciones a que proporcionen información y para eso cualquier apoyo que requieran de este instituto, encantados de estar acompañando este proceso de acceso a la información y transparencia. Es cuanto. Gracias, comisionada Nava. ¿Alguien más? Adelante, señor secretario. Muchas gracias, comisionadas y comisionados. Aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvase a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. El último punto del orden del día consiste en asuntos generales. A no haber otro asunto que tratar y siendo las 12:50 del día 7 de febrero de 2019, se da por terminada la cuarta sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Muchas gracias a todas y todos.